Un saludo muy cordial, queridos amigos. Estamos en una sección más de Rosur Canal, los investigadores de lo paranormal. Es para mí un placer estar el día de hoy. Agradezco mucho la invitación, maestro Rosur. Pláceme mucho poder saludarlo, hacerle todas esas preguntas que siempre he estado ahí insistentemente haciendo. Entonces, el día de hoy pues se nos brindó la oportunidad de poder compartir también con ustedes todas esas curiosidades y cosas que tal vez no son muy explícitas en los videos. Entonces vamos a responder muchas preguntas el día de hoy. Claro que sí, Manuel Alejandro. Manuel Alejandro, me encanta ese nombre porque tiene nombre de telenovela. Yo siempre le he dicho que tiene ese nombre como de un actor o de un personaje de esos de la ficción de las telenovelas. Y él está aquí porque muchos de ustedes tienen muchas preguntas y Manuel Alejandro ha visto todos los videos, 70 videos los ha visto. Entonces, él va a representarlos a ustedes. Él va a hacer algunas preguntas que yo sé que muchos de ustedes no se atreven a hacerlas o les da pena o alguna cosa, pero en esta ocasión tienen un representante y es Manuel Alejandro. Así que Manuel Alejandro, bienvenido a Rosur Canal y espero que tengan muchas preguntas y yo espero tener muchas respuestas. Claro que sí. Bueno, maestro, una cosita así comenzando, así como tranquilo. ¿Cuánto lleva su merced en este tema de lo paranormal? ¿Cómo empezó a gustarle? ¿Quién le dijo, mire, existe esto? Bueno, la verdad es que yo empecé a los 19 años oficialmente con una maestra, la maestra Rebelis. Ella fue la que me indujo o me inició en lo que se llama el poder de la mente. Pero yo desde niño recuerdo que una vez me llegó un libro cuando tenía yo escasos 8 años donde explicaban o decían que uno podía viajar a otros planetas. Entonces, inclusive el libro decía viaje a otros planetas y resulta que era de los Hare Krishna. Y yo empecé a leerlo y me interesó tanto que yo empecé a practicar y quería ir a otros planetas. No logré en ese entonces ir a otro planeta, pero recuerdo yo que aún siendo niño soñé que estaba en un supermercado. Eso era un lugar donde vendían juguetes y existía realmente. Yo estuve en ese lugar y yo jugué con los juguetes y estaba experimentando y los tocaba y era todo tan nítido. Cuando desperté me di cuenta que no era la realidad y me dio una tristeza profunda porque estaba yo con unos juguetes súper costosos, súper caros, que realmente sí existían allá y resulta que me di cuenta que sí había viajado en un trance, pero había ido a un lugar donde me impresionaban los juguetes y estuve con ellos y era como tercera dimensión, no era como cuando usted está soñando que ve como algo como en blanco y negro, Okay. Sino era en color vivo y en tercera dimensión, o sea, era como si estuviéramos despiertos. Bueno, ahí toca sumarse algo muy interesante y es lo de los trances. Bueno, dentro de lo que yo conozco, un trance, un viaje astral, prácticamente están enfocados a lo mismo, como a esos sueños vívidos, a esos sueños que no son como a blanco y negro, como dice Sí. maestro, que tienen cierta lógica y uno tiene cierta conciencia dentro de ellos. Bueno, maestro, su merced le ha tocado en varios episodios de este fantástico canal. Dos recomendaciones básicas para aquellas personas que quieren empezar a hacer este tipo de prácticas que son los trances o los viajes astrales. ¿Qué nos recomienda? Bueno, lo primero que todo, las personas deben de tener en cuenta que para hacer un viaje astral o un trance, la persona debe de no guiarse solamente por los libros, porque es muy peligroso cuando una persona lee. Hay muchos libros que hablan sobre los viajes astrales, pero es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque usted no tiene un guía espiritual. Entonces, cuando usted no tiene un guía espiritual, pues practicando el trance puede, usted cuando sale el espíritu, entonces está conectado por medio de un cordón de plata, que realmente es el mismo espíritu, es una extensión del mismo espíritu, pero es tan delgadito que los videntes cuando ven su propio cordón de plata lo ven así, plateado, pero es realmente una ilusión porque es más delgado que una telaraña. Entonces, pero es el mismo espíritu y eso se alarga y se alarga y cuando se recoge es cuando penetra por
el ombligo o por el plexo solar. Entonces, cuando regresa, tiene un cúmulo de conocimientos muy profundos porque usted ha recorrido el presente, el pasado y el futuro, pero cuando usted lo hace solo, solamente con un libro, pues se puede cortar ese cordón de plata y puede pasar usted al otro lado y ya no puede volver a su cuerpo. Entonces, cuando uno tiene un guía espiritual, ¿qué pasa? Ese guía espiritual lo cuida a uno. Cuando tiene ciertos cambios de energía, que es una preparación que hace el maestro, entonces usted puede ir al pasado, al presente, al futuro, y si le va a pasar algo, inmediatamente este cordón de plata se recoge e inmediatamente los espíritus más evolucionados que están al lado suyo guiándolo, pues van a protegerlo para que no le pase nada. Ok, listo, sí, es mucha información. Es algo como muy bueno para todos, como para nuestro proceso de evolución. Sin embargo, entiendo que hay que tenerle cierto cuidado. No es simplemente como llegar a hacer un deporte, como venga, yo practico fútbol el día de hoy. No, es como preparación, como todo el trabajo que hay detrás antes de empezar las prácticas como tal. Entonces sí, bueno, por ese lado se me respondieron las preguntas. Si tienen alguna, espero sus comentarios en este video para que con gusto en el próximo video las vayamos a responder. Una cosa usted me hace recordar, y es que sobre la preparación, hablemos un poco sobre la preparación de un trance. Resulta que cuando uno va a hacer un trance, tiene primero que todo aprender a relajarse. Es muy importante. Cuando uno se relaja, tiene que imaginarse cada sitio de su cuerpo. Por ejemplo, me imagino el pie gordo de los pies, luego los deditos que siguen, y me los voy imaginando, que van relajándose. También la planta del pie, también me la imagino. Y entonces empiezo a subir. Bueno, empiezo a subir hasta llegar a la rodilla, imaginándome cada lugar anatómicamente que se está relajando. Cuando llego aquí a la cintura, entonces ya empiezo de arriba hacia abajo, o sea, me empiezo a imaginar mi cráneo, cómo se relaja, y los músculos de mi cara, porque uno cree que está muy relajado hasta que empieza a ver que está frunciendo el ceño, por ejemplo. Entonces usted se imagina su rostro también y se va relajando. Entonces sigue relajándose las manos, cada uno de los dedos, y cuando llega acá a la cintura se juntan las dos partes, ¿me hago entender? Es como un sándwich. Sí. Cuando eso ocurre, usted ya puede empezar a respirar profundamente 3 veces. Entonces, ¿cómo va a respirar? Tiene que respirar profundo, inspirar, no tiene que soltar inmediatamente el aire, sino que lo aguanta un poquitico, unos 11 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y lo bota muy suavemente, lo exhala. Y cuando lo exhala, trata de que quede bien vacío su estómago, porque muchas veces pensamos que son los pulmones y es el estómago el que hay que llenar y vaciar. Okay. Entonces, cuando ya está vacío, vuelve y respira y exhala. Entonces, si lo hace 3 veces, ya usted inmediatamente sale como dice nuestra maestra, dentro de un tubo. ¡Fum! A veces ni se da cuenta y ya está en otra parte. Ya está en otra parte completamente diferente. A veces uno no se da cuenta y de pronto ya sonó la alarma y toca levantarse. Ah, sí, porque muchas veces uno se queda dormido, pero la gente cree que hizo mal el ejercicio. No, cuando usted se queda dormido es porque se está relajando. O sea que está bien. Está trabajando Exacto, si usted no se queda dormido, pues muchas veces uno empieza a dar vueltas en la cama porque muchas veces falla la concentración. O sea, usted no se puede relajar porque le molesta la pijama, la posición se siente incómoda, tiene mucho sueño, está muy cansado. Por ejemplo, cuando yo estoy demasiado cansado, no puedo practicar porque me dice mi espíritu, mi cuerpo, duérmase ya, no practique, y a veces me toca dormirme sin practicar. Pero al otro día ya descansado, generalmente cuando uno termina de almorzar, si usted hace una siesta, es muy fácil que entre en trance. Y cuando está totalmente solo en la casa o cuando ya está todo el mundo ya acostadito, que usted se cuesta de último, como hay tanto silencio, usted puede concentrarse más y salir más fácilmente en trance. Ah, ok, bueno, bastante interesante. Por ejemplo, ese dato de las personas y todo, no lo tenía presente. Maestro, hablando de los trances, ¿los seres extraterrestres nos pueden dar mensajes a nosotros dentro de los sueños? Sí, claro, es más, toda esta técnica que yo le he hablado
lo han hecho, es gracias a los extraterrestres, es gracias a los maestros de luz. Ellos fueron los que nos explicaron cómo salir en trance, porque antes las personas no sabían salir en trance, pero ellos, con un grupo de personas que juntaron, sobre todo en Egipto, sobre todo en esa tierra que existió, la Atlántida, ellos le enseñaron a los terrícolas a relajarse, a respirar con esas técnicas que nosotros les decimos, y empezó el ser humano a hacer trances. Y cuando ellos nos hablan por medio de los sueños, realmente es un trance, o sea, son encuentros espirituales. Uno tiene encuentros del primer tipo, cuando usted ve un ovni y dice, ¡ay, esa lucecita tan bonita, mire cómo se mueve! Segundo tipo, cuando ya ese ovni se acerca un poco más y ya pues usted casi puede decir, uy, pero está como a 10 metros de mí, y hay una interacción, ¿cierto? Una clase de interacción. El tercer tipo es cuando ya se baja un ser humano, porque nosotros decimos, eso no es humano, ellos son superhumanos. Y que uno se los imagina así grises, altos, ojones. Ajá. No, lo que pasa es que el ser humano terrícola es muy apegado a la superficialidad, a la forma. Somos muy pegados a la forma. Entonces, nos tiene que mostrar algo bonito, si no es malo. Si vemos un señor cabezón con ojos grandes, no, eso debe ser el diablo, ¿cierto? Entonces, por eso muchas veces ellos han tomado figuras de ángeles, han tomado figuras de la Virgen María, han tomado figuras de Jesucristo, porque cuando vienen a darnos un mensaje, por ejemplo, lo que ocurrió en Fátima. En Fátima se le apareció la Virgen a unos niños, pero era un extraterrestre, pero él no se presentó, o la extraterrestre, porque puede ser una mujer también, se le presentó a los niños en esa forma como ellos idealizaban a la Virgen María. Porque si se hubiera presentado como es, pues hubieran salido corriendo los niños diciendo que era el diablo. Pero como se presentó en la forma de María, pues recibieron toda la información que tenían que recibir y las profecías que tenían que recibir. O sea que lo que ocurrió en Fátima realmente fue un encuentro extraterrestre, y todas las religiones tienen que ver con un encuentro extraterrestre, porque ellos se han presentado en forma de Jesús, en forma de lo que nosotros queremos divino, para poderse comunicar con nosotros. Como en varias civilizaciones, como por ejemplo lo que tenían los aztecas con sus múltiples dioses, pero pues digamos, bueno, con creencias interesantes. Por ejemplo, también las de la isla de Pascua, que no recuerdo exactamente su nombre, que ellos también desaparecieron de una forma muy extraña. Ahí tuvo algo que ver los extraterrestres, o simplemente ellos sucumbieron a las necesidades de la isla tan remota. Bueno, hablando de la isla de Pascua, realmente eran seres que eran tan sanos, porque los extraterrestres se fijan en una persona que es sana. Una persona que es sana es la persona que no tiene vicios, es una persona que es honrada, que no le roba a nadie, que es una persona que vive en covibración con la naturaleza. Esos seres de Pascua eran así, y ellos tuvieron contacto extraterrestre, y ellos fueron llevados por los extraterrestres porque sabían que iba a venir el español. El español era el karma que tenía América, porque muchos de los grupos mayas y muchos de los grupos aztecas practicaron la magia negra. No todos practicaron la magia negra, pero sí algunos. Entonces los que se fueron por el lado negativo, pues hicieron que hubiese un karma para Latinoamérica. Y por eso fue a toda América, ¿no? Entonces por eso fue que vinieron las conquistas, vinieron los colonizadores en el norte, y por eso fue que se derramó tanta sangre. Entonces realmente los habitantes de Pascua que hicieron los moais, esas estatuas gigantescas, ellos están guardados en la parte de adentro, o sea, en el subsuelo de la tierra, porque están esperando a que el ser humano evolucione hasta cierto nivel para poderse manifestar. Ya en este momento se están manifestando porque están despertando. Ellos estaban como una invernación, y los extraterrestres están con ellos dentro de la tierra, porque los extraterrestres tienen la tecnología suficiente para crear mundos o ciudades debajo de la tierra.